Lo dijo, por fin lo dijo. Lewis Hamilton acaba de soltar una bomba, una frase, un detalle, una verdad escondida durante casi 2 décadas. Y esa verdad va directa al corazón de uno de los conflictos más explosivos de la historia de la Fórmula 1, Hamilton versus Alonso, temporada 2007. Todo sucedió en Canadá, todo se encendió en una rueda de prensa, todo quedó claro con una frase: fue la primera vez que Alonso y yo llevábamos el mismo combustible y yo gané. Así, frío, directo, certero. Hamilton no olvidó, y ahora, con la autoridad de 7 títulos mundiales, regresa al escenario de su primera victoria para ajustar cuentas pendientes, para decir lo que nunca se atrevió a decir en aquel entonces, o lo que nunca le dejaron decir, porque en 2007 Hamilton era un novato, un chico rápido, sí, muy rápido, pero también un chico obediente, callado, que tenía que tragarse muchas cosas, mientras Alonso, el bicampeón del mundo, llegaba como el jefe, el número 1, el que mandaba, y como mandaba, también elegía estrategia, elegía neumáticos, y sí, elegía cargar menos combustible. El resultado, salía por delante, clasificaba mejor, parecía más rápido, pero no lo era. Hamilton lo sabía, y lo guardó, hasta hoy. Casi 20 años después, lo suelta, con una sonrisa irónica, con esa mezcla de satisfacción y revancha que solo entiende quien ha sido subestimado. Yo siempre tenía más combustible, hasta esa carrera. En Mónaco discutí con el equipo, les dije que quería igualdad, y cuando la tuvimos, conseguí la pole, gané la carrera y demostré lo que valgo. ¡Pum! No es solo una frase, es una confesión, una acusación y una declaración de principios, porque no está hablando solo del pasado, está hablando de lo que significa pelear por lo justo, de lo que significa ser piloto número 2 cuando sabes que eres número 1, de lo que significa rebelarse aunque te cueste todo. En esa victoria en Canadá, Hamilton no solo ganó su primera carrera, ganó respeto, ganó voz, ganó poder, y lo hizo venciendo, en igualdad de condiciones, al mejor piloto del mundo en ese momento, Fernando Alonso. Pero claro, esa igualdad solo duró una carrera, una chispa en medio de una guerra que incendiaría a McLaren desde dentro, una batalla que arrastraría al equipo al desastre, que rompería relaciones, que dividiría a los fans para siempre y que ahora revive. Porque Hamilton, en 2025, con más de 300 carreras a sus espaldas, con 7 títulos, con miles de vueltas lideradas, vuelve a ese lugar donde todo empezó y decide contar la verdad. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo en este momento? ¿Será porque la herida sigue abierta? ¿O será que hay más cosas que nunca nos contaron de aquel 2007? Mientras tanto, en el paddock de Ferrari, el ambiente también está tenso. Hamilton no solo recordó su victoria, también salió a defender a su nuevo jefe, Frédéric Vasseur, porque mientras unos medios ya lo quieren fuera, mientras las voces críticas se acumulan tras cada error de estrategia, Hamilton levanta la voz. Fred es la razón por la que estoy aquí, estoy con él, y creo que es la persona adecuada para liderar a Ferrari. ¿Lo dice por convicción o porque sabe que sin estabilidad arriba no hay resultados abajo? Sea como sea, el mensaje es claro. Hamilton no está dispuesto a repetir el caos de McLaren. No más luchas internas, no más favoritismos escondidos, no más decisiones políticas que condicionen lo que pasa en la pista. Pero, ¿puede realmente cambiar Ferrari desde dentro? ¿O está caminando hacia una repetición del infierno que vivió en 2007? Una cosa es segura, el Lewis Hamilton que vemos hoy no es el mismo chico que debutó callado y obediente. Este Lewis habla, este Lewis dispara, este Lewis guarda cuentas pendientes. Y ahora, en 2025, en el mismo circuito donde empezó su leyenda, decide saldar una. Frente a las cámaras, frente a los periodistas, frente a todos nosotros. Pero, ¿y Alonso? ¿Ha escuchado lo que dijo? ¿Responderá? ¿O preferirá dejar que el pasado quede enterrado? Porque claro, Fernando también tiene su versión, también tiene sus heridas y también tiene sus razones. Pero mientras tanto, la bomba ya está lanzada. Y los ecos de 2007 vuelven a retumbar con fuerza en la Fórmula 1. 20 años después, el duelo sigue vivo y acaba de comenzar una nueva ronda. Todo empezó antes del primer semáforo verde, antes de la clasificación, antes de la polémica, antes del primer adelantamiento. El verdadero conflicto no comenzó en Canadá, ni siquiera en Australia, donde debutaron juntos como compañeros de equipo. Comenzó en los despachos, en las oficinas de McLaren. Ron Dennis lo tenía claro, quería dominar la Fórmula 1 y para eso contrató al campeón del mundo, Fernando Alonso,
bicampeón, implacable. Tal vez el mejor piloto del mundo en ese momento, pero no venía solo. Lewis Hamilton también estaba en camino, un chico británico, criado por McLaren, moldeado por Ron Dennis desde que tenía 13 años. El protegido, el futuro, y ahí empezó el error. McLaren creyó que podía manejar a dos tiburones en el mismo acuario, pero no sabían que estaban echando gasolina a un fuego que ni siquiera había empezado a arder. La temporada 2007 fue una olla a presión, desde el primer día. Por fuera, todo parecía normal. Dos pilotos rápidos, un coche competitivo, un equipo con ambición. Por dentro, todo era caos. Y entonces llegó el dato que hoy, casi 20 años después, Hamilton decide revelar. Nunca tuvimos la misma cantidad de combustible hasta Canadá. Esa frase lo cambia todo, porque en 2007 la clasificación no era como ahora. Se clasificaba con el combustible con el que ibas a arrancar la carrera. Y claro, si uno lleva menos gasolina, va más ligero, va más rápido, clasifica mejor. ¿Quién llevaba menos combustible? Alonso. ¿Quién lo permitía? El equipo. ¿Por qué? Porque era el campeón, porque tenía el peso político, porque exigía ser el número uno. Y Lewis callaba, Lewis aceptaba, pero Lewis también tomaba nota, y en Mónaco algo se rompió. El joven británico había sido más rápido todo el fin de semana, pero en la clasificación Alonso salía adelante, otra vez. Y en la carrera, el equipo ordenó no atacar, mantener posiciones, cuidar los coches, y ahí Hamilton explotó. Discutió, se quejó, pidió igualdad. Dame la misma gasolina, quiero demostrar lo que valgo. Y le dieron esa oportunidad. Una sola vez, en Canadá. Misma carga, misma estrategia, mismo coche. El resultado, pole, victoria y una bomba interna que nadie pudo desactivar. A partir de ahí, la tensión se volvió insoportable. Alonso sentía que el equipo ya no era suyo, que la promesa británica estaba ganando terreno, y lo estaba haciendo delante de todos. Mientras tanto, Hamilton se convertía en un fenómeno. Medios, fans, resultados, pero sobre todo, influencia dentro del equipo. Y entonces llegó el Spygate, el escándalo, la traición. Un ingeniero de Ferrari filtró documentos a McLaren, alguien los recibió, alguien los leyó, y entre esos correos aparecía el nombre de Alonso, y también el de Hamilton, pero solo uno amenazó con hablar, solo uno presionó al equipo, solo uno exigió igualdad o hablaría, y no fue Lewis, fue Fernando, y ahí terminó todo. El equipo colapsó, los pilotos dejaron de hablarse, las reuniones eran con abogados, y en la pista seguían peleando, sin tregua, sin lealtad, sin equipo. Cada punto era personal, cada adelantamiento era una declaración de guerra, y el resultado, McLaren perdió ambos campeonatos, Ferrari se llevó todo, y Ron Dennis perdió su legado. Lo que prometía ser el mejor equipo de la historia se convirtió en una tragedia interna, una batalla sin vencedores, pero el daño ya estaba hecho, las cicatrices grabadas para siempre, y aunque los años pasaron, aunque compartieron podios después, aunque se dieron la mano en alguna que otra ceremonia, la herida nunca cerró del todo, porque cuando peleas tan cerca de la cima, cuando estás tan igualado, cuando las decisiones internas definen campeonatos, nunca olvidas. Y eso es lo que hoy, en 2025, nos recuerda Hamilton. No con rencor, sino con claridad, con la seguridad de quien sabe que tenía razón. Tuve que luchar, tuve que escuchar mi intuición y demostrar lo que valía. Y mientras dice eso, mientras recuerda esa victoria en Canadá, algo queda muy claro. No lo ha dicho por casualidad. Está mandando un mensaje a Ferrari, a los fans, a su pasado. Y también sí, a Fernando. Porque cuando un campeón habla del pasado, no es nostalgia, es ajuste de cuentas. Es dejar claro quién tuvo que pelear por lo que otros recibían por contrato. Pero hay algo más. Porque en esa misma rueda de prensa, Hamilton también habla de presente, de adaptación, de aprendizaje. El coche es muy diferente, la forma en que trabajan los ingenieros también, pero estamos buscando ese punto dulce. ¿Está justificando resultados? Tal vez. ¿Está pidiendo tiempo? Seguro. Pero lo más importante es lo que no dice directamente. No quiere repetir 2007, no quiere un nuevo conflicto interno, no quiere favoritismos, no quiere que la política vuelva a robarle un campeonato. Por eso defiende a Vasseur, por eso pide unidad, por eso habla de trabajo en equipo. Estoy aquí para trabajar con Fred y creo que es el líder que necesitamos. Pero, ¿será suficiente?
¿Podrá Ferrari resistir la presión si los resultados no llegan? ¿Podrá Hamilton mantener la calma si empieza a ver fantasmas del pasado? Porque la historia tiene memoria y la Fórmula 1 más. Y lo que pasó en 2007 puede volver a pasar. Todo lo que se necesita es una chispa. Y si Lewis ya ha empezado a hablar, si ya soltó la primera verdad, ¿cuántas más tiene guardadas? No era magia, no era talento puro, era estrategia, era combustible. La frase de Hamilton no fue solo una anécdota, fue una denuncia, una autopsia a una carrera, a una clasificación, a una temporada entera. Porque cuando Lewis dice que esa fue la primera vez que clasificaron con la misma cantidad de combustible, está destapando algo más grande. Está diciendo, así se manipulan las carreras desde adentro. Y no exagera. En 2007, la Fórmula 1 no usaba el formato actual de clasificación. No era puro rendimiento, era estrategia combinada con carga de combustible. Lo que hacías en la tercera cuatrimestre definía tu nivel y tu destino. No solo el orden de salida, sino también cuánto combustible ibas a llevar para la carrera. Y ese pequeño detalle lo cambiaba todo. Un coche con menos gasolina es más ligero, más ágil, más rápido. Una décima, dos, a veces más. En un deporte donde las diferencias se miden en milésimas, eso es dinamita. Y ahora, con lo que ha contado Hamilton, todo cuadra. Durante las primeras carreras de 2007, Alonso siempre llevó menos combustible en clasificación. Siempre salía con ventaja, y esa ventaja estratégica no era transparente. Lewis lo sabía, lo sentía. Cada vuelta que daba llevaba más peso. Cada curva era un castigo. Cada intento de pole, un esfuerzo inútil. Hasta que se hartó, hasta que dijo basta. Después de Mónaco lo discutí, quería igualdad y me la dieron. Clasificamos con la misma carga y gané. Ahí está todo. No fue casualidad, no fue inspiración divina, fue igualdad de condiciones. Por fin, y cuando se niveló la balanza, el resultado fue inapelable. Pole, victoria, dominio absoluto. Entonces, ¿por qué no siguieron así? Porque eso es lo que más duele, lo que más sospechas genera. Si Hamilton demostró que podía vencer en igualdad de condiciones, ¿por qué McLaren no repitió esa fórmula? ¿Por qué volvieron a las cargas desiguales? La respuesta está entre líneas y también en los pasillos. Política, presión, prioridades. Alonso no era solo un piloto, era el bicampeón, el fichaje estrella, el escudo contra Ferrari. Y Ron Dennis tenía que equilibrar algo más que un coche, tenía que mantener la paz. O al menos intentarlo, pero en ese intento sacrificó algo sagrado en el deporte, la equidad interna. Y ahí McLaren perdió el rumbo, porque lo que empezó como una simple diferencia de combustible terminó siendo un incendio estructural. En cada reunión de estrategia, en cada sesión de simulador, en cada parada en boxes, nada era neutral, todo era sospecha. Y eso mata a un equipo desde adentro. ¿Cómo afecta eso al rendimiento? Más de lo que muchos imaginan. Cuando un piloto siente que no tiene el mismo trato, deja de confiar, deja de colaborar, deja de empujar por el equipo y empieza a correr por sí mismo, a guardar información, a ocultar datos, a aislarse. Y eso fue exactamente lo que pasó. Hamilton comenzó a apoyarse más en su grupo de ingenieros. Alonso, por su parte, se encerró en su círculo. El equipo se dividió. 2 coches, 2 mundos, una guerra interna. Mientras tanto, en pista, los detalles lo decían todo. En algunas carreras, el ritmo de Alonso caía inexplicablemente. En otras, Hamilton era más agresivo con los neumáticos. A veces cambiaban los mapas de motor sin avisar. Y otras veces, los repostajes eran sospechosamente asimétricos. ¿Coincidencias? ¿Errores? ¿Manipulación deliberada? Lo cierto es que nada se hacía sin intención. Y el gran detonante técnico de todo fue precisamente Canadá. Ese fin de semana, con la igualdad de combustible, Hamilton voló. No solo en clasificación, en carrera fue un reloj suizo, mientras Alonso cometía errores, mientras bloqueaba frenos, mientras se iba largo una y otra vez. Lewis se alejaba, vuelta tras vuelta, segundo tras segundo. Y lo más irónico es que fue justo en esa carrera donde Alonso tuvo su peor fin de semana. ¿Casualidad? Difícil creerlo, porque con igualdad de condiciones se acabaron las excusas. Y Fernando, por primera vez, quedó expuesto, humanizado, mientras que Hamilton, el rookie, el debutante, el aprendiz, demostró que estaba al mismo nivel, o más. ¿Y qué pasó después? Volvieron a la fórmula anterior, volvieron a darle a Alonso su décima gratis,
volvieron a la diplomacia del combustible. Y eso, para Hamilton, fue una traición. Por eso lo cuenta ahora, por eso lo suelta en 2025. Porque ya no necesita callar, porque ya no tiene que proteger a nadie, porque ya no hay contratos que lo aten. Ahora habla como lo que es un campeón con voz propia. Y lo que dice retumba, pero también nos obliga a mirar hacia adelante, porque en Ferrari, donde ahora está, los fantasmas del favoritismo también rondan. Charles Leclerc lleva más tiempo, tiene más aliados, conoce mejor al equipo, y si Ferrari no es claro desde el inicio, si no hay reglas internas justas, si no se aplican condiciones iguales, la historia podría repetirse, y esta vez con consecuencias aún más destructivas. Porque Lewis no es el mismo joven de 2007, ahora tiene poder, tiene influencia, tiene peso político, y si detecta una mínima desigualdad, esta vez no esperará 20 años para hablar, esta vez hablará en el momento, y lo hará ardiendo. Esto no fue solo una declaración, fue una advertencia, un mensaje cifrado con nombre y apellido. Lewis Hamilton no habló del pasado para hacer nostalgia, habló del pasado, para hablar del presente, y para advertir lo que está por venir. Porque detrás de esa frase, sobre la igualdad de combustible, no solo está el recuerdo de Canadá 2007, ni la pelea interna con Alonso, ni el caos de McLaren. Está su declaración de guerra a cualquier equipo que intente repetir ese guión. Y ese equipo, ahora, es Ferrari. Un Ferrari que lleva años persiguiendo fantasmas, años prometiendo títulos que nunca llegan, años eligiendo héroes y dejándolos solos. Ahora tienen a Hamilton, el más exitoso, el más experimentado, el más peligroso, pero también el más sensible a la injusticia interna. Y eso para Ferrari es una bomba de relojería, porque si hay algo que ya sabemos, es que Lewis no necesita que lo traicionen 2 veces para empezar a hablar. Ya vivió 2007, ya lo tragó en silencio, ya vio cómo un equipo se autodestruye desde dentro, cómo los favoritismos matan la armonía, cómo las decisiones políticas arruinan campeonatos. Y ahora que está en Ferrari, ahora que tiene poder, ahora que tiene una voz escuchada en cada rincón del planeta, no va a callarse, no va a dejar que otro compañero tenga esa décima extra, no va a permitir que decisiones desde la oficina definan su rendimiento en pista, va a pelear desde el volante y desde el micrófono, y eso cambia todo, porque el Hamilton de hoy, con 40 años y más de 100 victorias, no está aquí para aprender, ni para colaborar, ni para hacer grupo, está aquí para ganar, y si tiene que incomodar, lo hará. Y si tiene que sacudir la historia, lo hará. Y si tiene que contar verdades incómodas, lo hará. Y ya empezó. Porque esa frase, esa maldita frase, fue la primera vez que corrimos con la misma gasolina y gané. No es anecdótica, es acusación, es memoria, es cicatriz y es advertencia. Una advertencia a todo Ferrari. Si no juegan limpio, lo voy a decir y lo voy a demostrar en pista. Porque él no vino a Maranello a terminar su carrera como leyenda decorativa. Vino a levantar un equipo que lleva 15 años sin ser campeón, y lo va a hacer a su manera, pero para eso necesita igualdad, necesita respaldo, necesita coherencia, y si no la tiene, no se va a callar como en 2007. Por eso su apoyo a Vasseur fue tan directo. Por eso cada palabra suena a blindaje, a presión preventiva, a marcar territorio. Fred es la razón por la que estoy aquí. Estoy con él, confío en él. Traducción: no me jodan como lo hizo McLaren, porque esta vez no me quedo callado. Y eso, para Charles Leclerc, también es un mensaje claro. No me importa tu antigüedad, no me importa tu nacionalidad, no me importa tu historia. Si quieres ganar este campeonato, vas a tener que ganármelo limpio. No con privilegios, no con ingeniería a favor, no con decisiones del muro, sino en la pista, rueda a rueda, iguales, como en Canadá 2007. Y si Ferrari no entiende eso, si no lo gestiona a tiempo, si no establece reglas claras desde ya, están cavando su propia tumba. Porque esta vez no hay excusa, esta vez no pueden decir que no sabían, esta vez no pueden hacer lo mismo y esperar un resultado distinto. Esta vez tienen a un Hamilton dispuesto a incendiar el mundo si huele traición. Y eso nos lleva a una reflexión más profunda, porque lo que está en juego no es solo un campeonato, es la credibilidad de la Fórmula 1, es la confianza de los fans, es el respeto al mérito. Y si tú también lo crees, si tú también estás harto de favoritismos disfrazados de estrategia, si tú también quieres ver carreras ganadas por talento, no por política, entonces este canal es tu casa. Suscríbete, activa la campanita y únete a una comunidad que exige justicia en la F1. Porque si Hamilton tiene el valor de hablar,
Nosotros tenemos el deber de escucharlo y defender, como él, algo simple: igualdad en pista, para todos, siempre. Porque si crees que lo de Canadá 2007 fue fuerte, espera a escuchar lo que dijo un exingeniero de Alpine sobre cómo se manipulaban los mapas de motor en favor de Gasly y perjudicando a Colapinto. Esa historia la contamos en el próximo video.